Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar cómo crearte un nuevo perfil adicional en Facebook. Tengo un nuevo método el cual te voy a mostrar en este video. Si no has visto mi primer método, te voy a dejar una tarjetita que está apareciendo justo en este momento en la parte superior derecha de este video, en la mera esquinita, para que hagas clic y veas mi primer video donde hablo cómo crearte perfiles adicionales en Facebook. Pero lo que estoy a punto de mostrarte en este video es un nuevo método que te va a funcionar si es que el primer método te dio problemas. Así de que bueno, tienes una opción más para poderte crear o rescatar un perfil nuevo en Facebook. Pero antes de continuar, queridos emprendedores, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal. En el caso de que todavía no te hayas suscrito, me apoyarías muchísimo con tu suscripción. Te recuerdo que suscribirte es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Y solamente te cuesta un clic. Lo que vamos a hacer aquí es crear un perfil apoyándonos de la verificación a través de celular o de dispositivo móvil. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una cuenta completamente en blanco. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer aquí es que una de las políticas o parte de los reglamentos de Facebook es que Facebook nos permite crearnos un perfil a partir del apodo, pero el apodo debe ser relacionado con tu nombre. Por ejemplo, si tu nombre es José, puedes ponerle Pepe. Si tu nombre es Gerardo, puedes escribir como nombre Gera. Si tu nombre es Mari Carmen, puedes ponerle solamente Mari. Y este es el tipo de ejemplos que debes de utilizar, o bueno, como el apodo que debes de colocar al momento de crear el perfil en esta parte donde dice nombre. Esto es parte de la flexibilidad que muestra Facebook al momento de abrir el nuevo perfil, el utilizar el apodo para abrirte la cuenta. Pero por favor, utiliza un apodo congruente con tu nombre y no vayas a colocar algo, por ejemplo, si de pronto alguien dice, es que a mí mi apodo es el Pilas Nuevas. No vayas a colocar el Pilas Nuevas en el nombre, por favor, porque eventualmente también Facebook te puede pedir la verificación de tus datos y obviamente en tu identificación, en tu ID, no creo que diga yo soy el Pilas Nuevas. Pero bueno, vamos a iniciar con este ejercicio. Voy a colocar aquí mi nombre, pero lo voy a colocar de esta manera. Simplemente Agus. Yo lo puedo dejar así y este perfil lo puedo usar obviamente para el negocio, pero cuando se requiera la validación va a coincidir perfectamente con el ID que me soliciten eventualmente. Así es de que bueno, como apellido, en el apellido sí te doy un tip. También vamos a omitir alguna letra. En este caso mi apellido es Grimaldo, pero vamos a colocar GR Maldo. Así, estoy omitiendo la letra I latina, que obviamente voy a tener que corregir una vez que esté aperturado el perfil, pero es importante que hagas este pequeño juego de letras con tu nombre para que te permita aperturar el nuevo perfil. Estamos haciendo en este momento intencionalmente jugando un poquito con errores o omitiendo letras para que Facebook no nos detecte como bueno, dentro de su base de datos en las cuales ya hemos usado otros perfiles y ya hemos aperturado otro cierto volumen de perfiles. Y bueno, ahora en el siguiente campo lo que vamos a hacer es colocar un número de celular nuevo. En este caso necesitas colocar un número de dispositivo móvil que jamás hayas utilizado en Facebook. Si solamente tienes un celular y ya lo has utilizado eventualmente con Facebook, pues bueno, ya tu número figura en su base de datos. Y yo te recomiendo comprarte un chip. Te puede costar $1 o menos, mucho menos de $1, quizás, depende de la zona donde tú vives, el país. De $1 a $2 te puede costar un chip nuevo, simplemente para obtener el número de celular nuevo que nunca hayas usado. Y eso es lo que vamos a colocar justo en este momento. Es importante que sea un número que no hayas utilizado antes, o al menos de que tú tengas la seguridad de que el número de celular que tienes al día de hoy nunca lo usaste antes para las cuentas de Facebook. Así es de que bueno, yo voy a colocar el número que tengo aquí. Tengo un número de prueba, un número nuevo para poderte mostrar este ejemplo y para poderte mostrar que funciona el método para poderte abrir nuevos perfiles a través de verificación móvil. Y lo que vamos a hacer aquí es asignar una contraseña. Esto sí no tiene ninguna ciencia. Coloca una contraseña como lo harías en cualquier otra plataforma. Y ahora, en cuanto a la fecha de nacimiento, vamos a colocar la fecha de nacimiento correcta, pero lo único que vamos a cambiar, déjame poner el mes correcto y el año correcto. Lo único que vamos a cambiar será el día. Intencionalmente vamos a equivocar el día de tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, el mío es el día 7.
lo voy a mover al día 10. Ok, intencionalmente. Así es de que bueno, avanzamos. Voy a colocar el sexo, en este caso es hombre, y vamos a hacer clic en el botón de registrarnos. Hacemos clic en el botón verde para poder avanzar a la siguiente etapa, a la siguiente ventana. Y muy bien, como puedes darte cuenta, enseguida Facebook nos avisa que nos ha enviado un número de confirmación, para lo cual te lo voy a mostrar directamente en la pantalla. Muy bien, aquí vemos mi dispositivo móvil, te lo muestro en pantalla. Vamos a ver el número que nos ha enviado Facebook. Aquí está, nos dice perfectamente el código que debemos utilizar. Vamos a abrirlo, aquí está. Entonces voy a tipear este código, y como puedes darte cuenta, incluso tiene ahí el apodo o el juego que hice con mi nombre. Me refiero al juego de letras. Entonces bueno, vamos a colocarlo, es 29997. Perfecto, vamos a regresar a la ventana de Facebook y vamos a escribirlo aquí. Muy bien, 29997 y hacemos clic en continuar. Y listo, aquí nos dice Facebook enseguida: confirmaste correctamente tu cuenta con el número de teléfono, bla bla bla. Usarás este número de teléfono para iniciar sesión. Le damos clic en aceptar y avanzamos a la siguiente ventana. Muy bien, y como puedes darte cuenta, ya estamos adentro del perfil. El perfil está abierto literalmente. Entonces hay un par de pasos que tenemos que hacer primero, una vez dentro, para asegurarnos de no tener problemas enseguida con Facebook. Entonces lo primero que será siempre, por supuesto, es agregar una foto de perfil. Por supuesto, te menciono que es bastante importante que coloques una foto de tu rostro, que se vea claramente, que sea totalmente legible, porque esto te ayuda bastante cuando necesitas hacer verificación. Así es de que bueno, es importante no colocar, como yo le he mencionado, foto de auto, foto de mascota, foto de algún avatar, nada de eso. Debe ser tu foto de perfil donde se ve claramente tu rostro bien iluminado. Enseguida lo que vamos a hacer es irnos a la parte superior derecha donde tenemos el menú desplegable aquí, y vámonos a la parte de configuración. Entramos a configuración y justo en esta ventana nos encontramos en el apartado donde dice general. Estamos dentro de general. Entonces, ¿qué vamos a hacer de inmediato? Será agregar un correo electrónico, y para eso lo que vamos a hacer es entrar en la parte donde dice contacto. Vamos a hacer clic en editar y justo en la parte inferior tenemos el apartado o el link que nos dice agregar otro correo electrónico o número de teléfono. Vamos a hacer un clic aquí y aquí vamos a asignar un correo electrónico que jamás hayas utilizado en Facebook. Por favor, de preferencia que sea un correo, un Gmail nuevo, completamente nuevo. Muy bien, una vez que lo asignas o que lo escribes, vamos a hacer clic en agregar. Hacemos clic en agregar y vamos a colocar la contraseña que justo nosotros asignamos al momento de crear el perfil para autorizar este cambio. Y nos surge esta ventana emergente donde Facebook nos acaba de notificar que acaba de enviar un correo electrónico para verificar y comprobar que esta dirección de correo electrónico es válida. Así es de que vámonos a nuestra bandeja de entrada y como puedes ver, aquí tengo el correo electrónico de Facebook. ¿Qué voy a hacer? Simplemente clic en el botón azul para confirmar esta dirección de correo electrónico que acabo de asignar. Este paso es el primero y el más importante que debes de realizar una vez que tienes acceso o que acabas de entrar a tu nuevo perfil. Muy bien, y ya están los cambios guardados, perfecto. Y lo que voy a hacer enseguida será entrar en la parte del nombre, justo donde tenemos nombre. Hacemos clic en editar y aquí voy a realizar las correcciones pertinentes. Voy a colocar correctamente mi apellido, le voy a agregar la letra que intencionalmente omití al momento del registro, y aquí yo tengo opción de dejarlo así como está, no hay ningún problema, ya que esto sí es un apodo que corresponde al nombre que yo tengo, o eventualmente puedo corregirlo, no hay ningún problema. Lo pongo correctamente y listo. Si tú tienes dos nombres, puedes jugar un poquito con dejar tu primer nombre o usar el segundo, y bueno, tendrás más opciones de abrir más perfiles si juegas con tu principal nombre o con el segundo. Pero mi recomendación es que no uses los dos en una sola cuenta. Mejor aprovecha que tienes dos nombres y que se puede verificar eventualmente tu perfil gracias a que tienes dos nombres. Entonces bueno, aquí básicamente Facebook nos avisa que esto no volveremos a tener la oportunidad de cambiar nuestro nombre o editarlo durante los próximos 60 días. Así es de que asegúrate de haberlo dejado correctamente para que no tengas ningún problema. Nos avisa Facebook que no debemos agregar ningún carácter extraño como mayúsculas. Esto se hace referencia a mayúsculas entre la mitad del nombre. Puedes dejar la mayúscula al principio, esto es correcto, pero no lo uses en medio del nombre o al final del nombre. Trata mucho de cuidarte con eso, y por supuesto no utilices signos de puntuación
o algún tipo de carácter extraño, el cual pueda parecer algo confuso y por supuesto esto te va a dar totalmente problemas. Pero bueno, una vez que estamos seguros de que este es el nombre correcto que deseamos dejar, hacemos clic en revisar cambios. Tenemos opción de agregar otros nombres, pero bueno, eso no lo necesitamos. Hacemos clic en revisar cambio y automáticamente aquí en esta ventana emergente Facebook nos sugiere dos opciones: dejar nuestro nombre de perfil como Grimaldo Augusto, es decir, primero tu apellido paterno y después el nombre que asignaste, o dejarlo tal cual como lo tienes. Entonces, bueno, a mí me gusta dejarlo tal cual, lo voy a dejar así. Y simplemente debemos autorizar el cambio con la contraseña, asignando la contraseña que nosotros mismos colocamos al momento del registro. Así es de que vamos a hacer clic en guardar cambios. Y perfecto, como puedes darte cuenta, aquí ya tengo el nombre correctamente. En la parte del perfil aparece todavía el apodo, pero basta simplemente con cerrar la sesión y volverla a abrir para que ya puedas visualizar correctamente el nombre con los cambios que acabamos de realizar. Ahora bien, como dato adicional e importante, vámonos a la parte de celular en la columna izquierda donde dice celular. Vamos a desvincular este número de celular que acabamos de utilizar para la verificación de este perfil. ¿Por qué? Porque esto nos permite volver a reutilizar este número para volver a crear 1, 2 o 3 más perfiles adicionales, tantos como Facebook nos los permita utilizando este número. Ya en el momento que no nos permita hacer más, entonces usaremos un nuevo chip o un nuevo número telefónico o número de celular. Así es de que bueno, vamos a hacer clic en eliminar el número. Aquí hacemos clic en entiendo que no voy a recibir notificaciones, no importa, no pasa nada. Esto no es un tema de preocupación, lo vamos a desvincular. Y hacemos clic en eliminar número. Perfecto, muy bien, y vamos a aprovechar que nos encontramos en configuraciones para entrar en el apartado donde dice pagos. Vamos a hacer clic y aquí vámonos a la parte donde dice configuración de la cuenta. Esto nos va a ayudar bastante al principio para que nuestra cuenta quede debidamente configurada desde el principio. Muy bien, en este apartado vámonos a la parte inferior y vámonos a seleccionar las preferencias en divisas. Por supuesto, yo siempre recomiendo moverte en dólar americano. Bien, pasa por esta parte y mueve tu moneda nacional, cámbialo a la divisa de dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque es más sencillo cuando estás corriendo publicidad hacer tus métricas y medir tus resultados. Así es de que lo haces a través de este método y haces clic en guardar cambios y confirmar los cambios. Muy bien, y de esta manera, bueno, ya estás perfilándote para poder utilizar esta cuenta en cuanto podamos esperar una semana después de que la hemos abierto para comenzar a utilizarla en publicidad de pago. Muy bien, vámonos a la parte de general. Muy bien, ahora sí nada más nos queda por configurar la última parte, que es la fecha de nacimiento. Vamos a arreglarlo y para eso vamos a ir a la parte del perfil. Vámonos al perfil y vamos a entrar en el apartado que dice información. Hacemos un clic y nos desplazamos a la parte inferior y vamos a ubicar la parte que dice información básica y de contacto. Muy bien, la ubicamos y vamos a entrar en este apartado. Y aquí vamos a desplazarnos y aquí tenemos información básica, tenemos fecha de nacimiento y vamos a editarlo. Vamos a colocar el día correcto a la fecha de nacimiento. Muy bien, y aquí nos avisa por supuesto que solo podemos cambiar la fecha de nacimiento una cantidad limitada de veces. Así es de que bueno, vamos a hacer clic en confirmar y guardamos los cambios. Perfecto, de esta manera ya hemos arreglado todos los detalles que tienen que ver con nuestros datos personales, por si eventualmente se nos pide verificar nuestros datos a través de un ID o etcétera, pero bueno, ya por lo pronto tenemos un nuevo perfil verificado a través de dispositivo móvil o por medio de un número de celular. Muy bien, queridos emprendedores, si aprendiste algo nuevo en este video, por favor no olvides dejarme tu pulgar arriba. Considera suscribirte y claro, no puedo despedirme de ti sin antes recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Muy bien, queridos emprendedores, sin más por el momento les deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.